El momento de máxima tensión de la Guerra Fría, la primera derrota de la historia de Estados Unidos y también la construcción del muro de Berlín, al que pertenece este fragmento, por cierto, como símbolo de la división del mundo durante este periodo de tensión que conocemos como Guerra Fría. Comenzamos con la Guerra Fría intermedia. Aquí tenemos nuestra portada con Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, que se ve con uno de los presidentes cuyo mandato fue más corto, pero sin embargo es de los presidentes más famosos de la historia de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Ambos protagonizaron el momento de máxima tensión de la Guerra Fría, que estuvo en DEFCON 2 y a punto de volcar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Vamos a descubrir durante esta etapa, que hemos llamado Guerra Fría Intermedia, que la hemos dividido en dos partes. La primera es del 53 al 62. Vamos a ver quiénes son los líderes de las superpotencias en esta época. A Truman le sustituye el general Eisenhower, era un general de la Segunda Guerra Mundial del Partido Republicano. Su vicepresidente Nixon intenta sucederle después de dos elecciones exitosas, pero fracasa ante un joven de familia católica del Partido Demócrata, John Fitzgerald Kennedy, que con su juventud pues sedujo al electorado prometiendo una nueva era, no solamente en relaciones internacionales, sino también en la cuestión de los derechos civiles, muy importante en Estados Unidos en esta época, de la minoría negra. Fue asesinado, sin embargo, en 1963. Por su parte, la Unión Soviética acaba la era de Stalin, muere Stalin por fin después de un larguísimo periodo de gobierno y le sustituye una persona mucho más moderada, Nikita Khrushchev, que es elegido el líder de la Unión Soviética en el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS. A esta época del gobierno de Khrushchev se le llama desestalinización, precisamente porque se intenta revertir algunas de las políticas más lesivas del estalinismo. Este periodo de desestalinización está caracterizado por una crítica a las políticas de Stalin, al stalinismo, en las cuales se concretan sobre todo en un discurso mal llamado discurso secreto. Cuando decimos discurso secreto lo ponemos entre comillas porque lo dio en un congreso del Partido Comunista en 1956, pero era un discurso en realidad muy bien conocido por el pueblo de la Unión Soviética. Lo que pasa que en el momento en que se pronuncia ya se había invitado a marcharse a los delegados extranjeros de otros países que habían sido invitados a ese congreso. Pero eso no quiere decir que fuera un discurso secreto, aunque se le ha conocido así. Un discurso en el que el nuevo líder de la Unión Soviética, Khrushchev, pues critica en lo que ha supuesto para la Unión Soviética la represión stalinista y todas las purgas, todos los juicios públicos, etcétera, etcétera. Denuncia esas políticas de represión y anuncia la apertura hacia algunas reformas políticas, económicas y sociales. En política exterior y en la época de la Guerra Fría nos importa mucho entender lo que significaba la coexistencia pacífica, la doctrina de coexistencia pacífica enunciada por Khrushchev, que significa que la Unión Soviética va a buscar coexistir pacíficamente con otras naciones, incluidas Estados Unidos. En cuanto a los conflictos más importantes durante esta época, tenemos estos cuatro: la Revolución de Hungría del 56, la crisis del Canal de Suez, la construcción del Muro de Berlín y la crisis de los misiles cubanos. Vamos a ver uno por uno. En cuanto a la Revolución Húngara, Hungría ya sabéis que era un país satélite de la Unión Soviética, con un gobierno controlado totalmente por el régimen de Moscú. Y cuando Khrushchev anuncia sus reformas, entonces la gente en Hungría piensa que se está relajando la presión del stalinismo, que se está rebajando su dureza, y hay gente en Hungría, el pueblo húngaro piensa que es el momento de pedir reformas en el régimen, aperturas políticas, aperturas de libertades, quizá elecciones, libertad de prensa, y empieza a cuestionarse el régimen prosoviético húngaro abiertamente en la calle. En 1956 hay una protesta, la gente toma la calle y se le une el ejército, con lo cual lo que era una protesta, una revuelta, se convierte en una revolución abierta, exigiendo un cambio de régimen en Hungría. El nuevo gobierno húngaro anuncia entonces planes para retirarse del Pacto de Varsovia y solicitar a las Naciones Unidas ser reconocido como país neutral, es decir, abandonar la esfera soviética de obediencia a Moscú totalmente. ¿Cómo reacciona el régimen de Khrushchev? Bueno, pues mandando a las tropas del Pacto de Varsovia, a estos tanques soviéticos que veis aquí, que toman Budapest, aplastan la revolución, retiran a Nagy, al líder húngaro, del poder, y se impone uno nuevo prosoviético. Y así es como acaba la revolución en Hungría, igual que acabó la de Praga en el 46 y acabará la de Praga en el 68, como veremos. Luego está la crisis del Canal de Suez. El Canal de Suez sabéis que es esta franja de mar que se abrió desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo por esta franja de tierra estrecha que atraviesa todo el desierto. En su tiempo fue una gran obra de ingeniería que permite acortar los viajes comerciales y de pasajeros entre Asia, la India
y el Mediterráneo en muy corto tiempo. Antes de que se abriera un surco de agua en esta zona que estoy señalando, para viajar de Europa a la India había que atravesar África por abajo, por el Cabo de Buena Esperanza, por el sur, ¿no? Este proyecto se hizo en la época del imperialismo con capital británico y capital francés. Pero ahora en el país de Egipto se elige a un nuevo líder, Yamal Nasser, que es panarabista, partidario de que todos los países árabes tengan una política común y estén en un mismo país, y también fundador del socialismo árabe. Y en el contexto de la Guerra Fría, declararse socialista y gobernar un país del tercer mundo, pues ya sabemos qué significa. El Nasser, como parte de su política para reafirmar la soberanía de Egipcio frente a lo que era el dominio de la época colonial, quiere nacionalizar el canal de Suez y lo hace, lo ocupa con tropas y dice, este canal ya no lo gobierna una empresa británico-francesa, sino que es propiedad del pueblo de Egipto y el pueblo de Egipto se beneficiará de las tasas de los barcos que pasan por aquí, etcétera, etcétera. Ya que está en terreno egipcio, será del pueblo egipcio. Esto no sienta nada bien, lógicamente, a Francia y a Reino Unido, que junto al nuevo Estado de Israel, que luego hablaremos de él hacen planes para invadir Egipto. Una fuerza compuesta por franceses, por británicos y por israelíes. En un momento dado, esto hace crecer la tensión internacional, porque Egipto, como país socialista, tiene sus acuerdos con la Unión Soviética y en caso de que hubiera una guerra, la Unión Soviética se vería obligada a apoyar a Egipto en ella. Y sería una guerra que estarían luchando aliados tradicionales de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Total, que no llegamos a la guerra porque tanto la URSS como Estados Unidos obligan a sus aliados a retirarse de la misma, a buscar una vía pacífica. Esto revela también que Francia y Gran Bretaña han dejado de ser actores de primer orden en la escena internacional. Aquí, en el contexto de la Guerra Fría, solo hay dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Si a ellos no les conviene que haya una guerra allí ni quieren pegarse por un tercer actor como es Egipto, no lo van a hacer. Además, estamos en el contexto de la descolonización que ya estudiaremos, que va a ser apoyado tanto por una Unión Soviética cuya ideología socialista es antiimperialista de facto y por unos Estados Unidos que eran antiguas colonias y por su propia historia también se van a oponer al dominio colonial clásico. Así que por expreso deseo de Estados Unidos y la Unión Soviética no hay guerra en el canal de Suez y el canal de Suez sigue siendo propiedad del pueblo egipcio representado por Nasser. Después tenemos la crisis que supone la construcción del muro de Berlín en el 61. Ya hemos visto en las diapositivas anteriores cómo había mucha gente pasándose del lado de Berlín Oriental al lado de Berlín Occidental por la diferencia de estándares de vida, por etcétera, etcétera, y las autoridades prosoviéticas de la Alemania democrática construyen un muro para dividir las dos zonas de Berlín y que se frene ese flujo de inmigratorio. Se convierte en el muro de la vergüenza, como llaman en la época. Incluso el propio presidente Kennedy, cuando está en campaña electoral, acude al muro de Berlín a pronunciar un discurso muy famoso en la historia de la política reciente. Se llama Ich bin ein Berliner, porque lo que dice Kennedy literalmente es que soy un berlinés, ¿no? Que se solidariza con el aislamiento, con la presión que está sufriendo el pueblo de Berlín en el contexto de la Guerra Fría. Su popularidad internacional aumenta muchísimo después de esto. Y el muro de Berlín, cuando se levanta, es símbolo de la división del mundo en la Guerra Fría y cuando acaba derruido en 1989 precisamente será un símbolo del fin del socialismo de la Europa del Este y de la propia Guerra Fría. En cuanto a la crisis de los misiles cubanos, este es el punto de máxima tensión de la Guerra Fría y el que está a punto de generar la Tercera Guerra Mundial. El origen es la isla de Cuba, muy cerca de la costa de Estados Unidos, está muy cerca del estado de Florida, durante la primera mitad del siglo XX ha sido una dictadura desde que perdió España la guerra de independencia en 1898 hasta que triunfa una revolución comunista. Cuba es un país satélite de Estados Unidos. Es un país independiente con su gobierno, una dictadura que en su última etapa dictatorial estaba presidida por Fulgencio Baptista y controlado totalmente por Estados Unidos, con acuerdos comerciales preferentes y con una política que no se va a salir de los intereses estadounidenses. Esto es así hasta que en 1958 una revolución comunista liderada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, entre otros muchos guerrilleros, derriban el régimen de Batista e inauguran un periodo de economía planificada y dictadura de un partido único. En 1961
cubanos anticastristas que estaban exiliados en Florida, sobre todo en Miami, convencen al gobierno de Estados Unidos para intentar hacer una invasión que dé un golpe de estado que acabe con el gobierno comunista de la isla. Invade una parte de la isla, Bahía Cochinos, pero esta invasión fracasa, es repelida. Como consecuencia de este intento de invasión de Estados Unidos, el Castro va a firmar acuerdos preferentes con la Unión Soviética y va a fortalecer sus lazos con la superpotencia de la URSS. ¿Cómo ocurre la crisis de los misiles en sí? Causas. La primera, en 1962 Estados Unidos va a desplegar en Turquía, que está muy cerca de la Unión Soviética, misiles nucleares, para que en caso de guerra o en caso de que tengan que intimidar, pues tenga una plataforma para lanzar misiles nucleares que impacten en muchas ciudades de la URSS. Los instala ahí en Turquía. Como respuesta, el gobierno de la URSS de Khrushchev decide empezar a instalar en Cuba misiles de medio alcance, nucleares también, que podrían fácilmente, como veis en este gráfico de aquí, alcanzar a varias ciudades de Estados Unidos. Desde la isla de Cuba podría alcanzarse en la ciudad de Denver, la ciudad de Atlanta, el propio Washington DC, Nueva York también quedaría cerca de su alcance, o sea que muchas ciudades estadounidenses quedarían al alcance de misiles soviéticos desplegados en Cuba. Esto lo descubre de casualidad casi un avión espía norteamericano que está haciendo una misión de reconocimiento y fotografía desde el aire las plataformas de lanzamiento de misiles que están construyéndose en Cuba. Kennedy entonces ordena un bloqueo de la isla, la rodea de barcos e impide que la isla pueda recibir más materiales de la Unión Soviética o de cualquier otro país para continuar bien con la construcción de los misiles o bien con suministros o bien con lo que sea. Además de hacer este bloqueo para impedir que lleguen mercancías a Cuba, amenaza con atacar a la Unión Soviética si no retira los misiles. Esto supone el máximo pico de tensión de la Guerra Fría, cuando barcos de la URSS parece que van a desafiar el bloqueo, se están yendo hacia la isla, van a pasar delante de los barcos estadounidenses, los barcos estadounidenses tienen orden de disparar si cualquiera intenta atravesar la barrera del bloqueo, y Khrushchev en el último momento ordena a los barcos dar media vuelta y buscar una solución diplomática. El mundo contiene el aliento casi literalmente en este momento. La resolución diplomática llega cuando la URSS retira sus misiles de Cuba y Estados Unidos a cambio accede en secreto, en un acuerdo secreto, a retirar sus misiles de Turquía. Como digo, en todo el mundo se produjeron protestas porque eran conscientes de que si por culpa de Cuba iban a la guerra estos dos, Estados Unidos y la Unión Soviética, eso era la Tercera Guerra Mundial, eso era una guerra con armamento nuclear y eso era básicamente garantizar la destrucción del mundo. Aquí vemos una protesta que durante estos días de tensión de si se resolvía o no se dio en Londres como ejemplo de lo que estuvo pasando por todo el planeta, o incluso una caricatura de la época de Khrushchev y Kennedy sentados sobre bombas y echándose un pulso y a punto de apretar cada uno el botón que quería estallar sus bombas respectivas. Hay una película que refleja toda esta crisis de los misiles cubanos, 13 días, que es lo que duró la crisis. Una película muy buena, muy recomendable, la añadimos a los posibles trabajos voluntarios está en Amazon Prime Video y también vamos a poner un enlace de descarga. Por cierto que la crisis de Hungría tiene un juego también muy recomendable si os gustan los juegos de tablero, Días de Ira, Budapest 1956, que además se puede jugar de manera cooperativa, de manera competitiva o incluso en solitario. La segunda parte de la Guerra Fría Intermedia la vamos a delimitar entre los años 63 y 73. Y esta foto es de su conflicto más famoso porque lo hemos visto en muchísimas películas, series y literatura americanas, la Guerra de Vietnam. Es un periodo en el que avanza la descolonización. De 1945 a 1971, muchas antiguas colonias de Asia, de África, de Caribe, de Oriente Medio se convierten en países independientes. No me quiero extender mucho porque lo vamos a ampliar en el tema 9, pero sí es importante que conozcamos lo que ocurre en la conferencia de Bandung en 1955. Muchos de estos nuevos países independientes, la India, Indonesia, Vietnam, realizan un encuentro para dar lugar a lo que se conoce como el movimiento de los no alineados. Son antiguas colonias, antiguos países que no quieren situarse en la Guerra Fría ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos. De ahí la expresión tercer mundo, que aunque se asocia a su desarrollo, en realidad en el contexto de la Guerra Fría quería decir que no estaban ni con el mundo de la URSS ni con la esfera de Estados Unidos, sino que querían hacer su propio camino.
Este movimiento de los no alineados va a condenar el imperialismo, el colonialismo, la discriminación racial y van a reconocer y van a intentar que se den acciones para reconocer que sin desarrollo económico un país no es realmente independiente. Si aunque se le dé la independencia política y tenga su gobierno, su bandera, su himno, va a seguir dependiendo económicamente de su antigua metrópoli porque no tiene industria, porque no tiene desarrollo, porque no tiene educación, no tiene infraestructuras, esa independencia no es real, ¿vale? Y esto es lo que van a proclamar en la conferencia de Bandung y que en el contexto de la Guerra Fría es importante cuando se abre un tercer polo entre la Unión Soviética y entre la URSS, entre el mundo bipolar de la época. Este periodo se conoce como el de distensión, sobre todo, porque tras la crisis de los misiles cubanos, las superpotencias son conscientes de lo cerca que estuvieron del conflicto nuclear y se empiezan a dar pasos para rebajar la tensión a nivel mundial. Va a haber muchos tratados para intentar desacelerar la carrera armamentística. Por ejemplo, un tratado firmado en Reykjavik, el de 1963, que prohíbe se llama Tratado de Prohibición Nuclear Limitada, ¿vale? Limited Ban Test, que va a prohibir las pruebas nucleares dentro de la atmósfera terrestre. Y luego está el Tratado SALT I, que luego habrá un SALT II, ¿no? Que SALT son las siglas en inglés de conversaciones para la limitación de armas estratégicas, ¿no? Strategic Arms Limitation Talks. Como fruto de estos acuerdos se va a limitar el número de armas nucleares. Y ahí veis a los presidentes de la época, Brezhnev y Ford, firmando este acuerdo. Vamos a hablar de los nuevos líderes de esta época. En la URSS tenemos a Leonidas Brezhnev, que va a suceder a Khrushchev gracias a un golpe de Estado que va a orquestar él mismo. Brezhnev supone el fin de la desestalinización. No vamos a volver a políticas tan brutas como la de Stalin, pero desde luego Brezhnev va a ser un líder mucho más autoritario que Khrushchev, con políticas mucho más cercanas a lo que era la época de Stalin que lo que fue la época de Khrushchev. Va a ser el gobernante que más tiempo gobierna en la Unión Soviética después del propio Stalin. Va a estar muchísimo tiempo en el poder, del 64 al 82. En Estados Unidos, después del asesinato de Kennedy, se elige a Lyndon B. Johnson, el que era presidente de Kennedy, también del Partido Demócrata. Va a aumentar la presencia americana en Vietnam y va a conseguir ser reelegido presidente después del término de Kennedy, ¿no? Como Kennedy muere a mitad de mandato, no se convocan elecciones nuevas, sino que automáticamente le sustituye la persona vicepresidenta y cuando acabe ese mandato, Johnson logra ser reelegido. Después de Johnson se elige al que era presidente en la época de Eisenhower, al republicano Richard Nixon, que si bien tuvo muchísimos logros en política exterior y a nivel histórico en la Guerra Fría, como por ejemplo abrir el comercio con China, con un aliado tradicional de la Unión Soviética, pues Estados Unidos fue quien consiguió firmar un acuerdo con Mao para abrir el comercio con China y abrir relaciones. Fue el presidente que acabó con la guerra de Vietnam, que estaba siendo una sangría para Estados Unidos, pero se le va a recordar por haber tenido que dimitir con deshonor y con vergüenza porque le pillaron infraganti espiando al Partido Demócrata, al partido político rival, en lo que se conoce como caso Watergate, un caso que es historia del periodismo porque fue capaz de hacer dimitir a un presidente de Estados Unidos que se creía todopoderoso. Como tuvo que dimitir a mitad de mandato, le sustituyó su vicepresidente, Gerald Ford, continuador de sus políticas, pero el que no logra ser reelegido presidente. Los conflictos de esta segunda parte de la Guerra Fría Intermedia, los más importantes son estos cuatro: la Primavera de Praga, los conflictos en Oriente Medio, las dictaduras militares en Latinoamérica y la famosa Guerra de Vietnam. Vamos a verlos. La Primavera de Praga. En 1968, Dubček es elegido líder del Partido Comunista de la Unión Soviética, de ese régimen del régimen de Estado satélite que tenía Checoslovaquia en esta época. Y es un presidente que va a introducir muchas reformas liberales. Es una época en la que va a haber menos censura en Checoslovaquia, más libertad, y esto genera mucha ilusión por cambios en la población. Un espíritu de ilusión por el cambio político, de apertura, que se conoce como Primavera de Praga. La cual es, oh sorpresa, aplastada por el Pacto de Varsovia. Si un reformista como Khrushchev, la lógica de la Guerra Fría también le llevó a aplastar la Revolución de Hungría, que no haría un conservador de la línea dura como Brezhnev. Así que el Brezhnev no duda en mandar a los tranques soviéticos, acaba con esas ilusiones que incluso a nivel internacional se estaban dando de apertura en el bloque del Este, y los tranques del Pacto de Varsovia obligan a dar marcha atrás al gobierno checoslovaco en sus reformas. En Oriente Medio, ¿qué estaba pasando? Bueno, pues el origen es que en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, los supervivientes del Holocausto, los supervivientes judíos del Holocausto, fundan un Estado de Israel. Hacen en realidad el viejo anhelo de la diáspora judía. Diáspora es una palabra que significa dispersión. El pueblo judío no tenía un Estado propio, sino que estaba disperso por
todo el planeta prácticamente, y después de lo que significó el Holocausto, los movimientos sionistas, nacionalistas judíos, crean un Estado de Israel en las fronteras de la Palestina bíblica, ¿no? En donde decía la Biblia que estaba el pueblo judío habitando históricamente. El problema es que esa tierra, desde hacía siglos y siglos, desde después de que los judíos se dispersaran tras los tiempos bíblicos, había estado ocupada por pueblos árabes, en los pueblos que se conocen como palestinos. Palestina en realidad es una región geográfica, es donde hoy está el Estado de Israel, pero Palestina es como se conoce la población árabe que vive dentro de las fronteras de lo que hoy es el Estado de Israel, y de hecho el pueblo palestino está reconocido como Estado propio por las Naciones Unidas, aunque el Estado de Israel se niegue hoy en día a cumplir esas resoluciones. Pero el caso es que se crea un Estado judío rodeado por estados árabes, lo cual causa muchas tensiones religiosas y políticas con todos sus vecinos. En 1973 se produce la guerra del Yom Kippur. Esos territorios que habían conquistado los judíos de Israel gracias a su superioridad militar, a su ejército de voluntario y de gente muy entusiasta, etcétera, pues reciben en el 73 una invasión de una coalición de países árabes alrededor para intentar crear un Estado árabe en esas fronteras, ¿no? Como en el resto de la región. En respuesta, Israel no solamente resiste la invasión, sino que incluso invade parte del territorio de Egipto. Lo cual significaba un conflicto de la Guerra Fría en todo su esplendor, porque Estados Unidos apoya al Estado de Israel, entre otras cosas debido a la influencia de personas judías que tienen la política estadounidense, y la Unión Soviética estaba apoyando a los países árabes, en donde había un movimiento panarabista con Nasser a la cabeza de inspiración socialista. Así que tenemos liado un conflicto de la Guerra Fría de primer orden. El alto el fuego que se produjo tuvo consecuencias. Se produjo el alto el fuego, se vuelven a las fronteras de antes de la guerra de Yom Kippur, pero se produce la crisis del petróleo en prácticamente todo el mundo occidental. ¿Por qué se causó esto? Porque los países árabes que producen la mayor parte del petróleo del planeta, Arabia Saudí, Siria, etcétera, Irán, Irak, pues deciden dejar de vender petróleo a Occidente, deciden dejar de vender petróleo al bloque occidental de países de Estados Unidos. De repente, como veis en la foto, las gasolineras de Estados Unidos, de Europa, se quedan sin petróleo porque sus principales proveedores no están vendiendo. ¿Por qué lo hacen? Esto se conoce como embargo. Es cuando hacemos una prohibición legal desde un Estado de que una operación comercial se produzca. En este caso, los países árabes prohibiendo que se venda petróleo a determinados países del planeta. Y dicen que no van a levantar este embargo hasta que se retire el apoyo al Estado de Israel. Es por lo tanto un embargo comercial, económico, para conseguir un fin político. Y esta crisis pues dura bastante tiempo, y durante meses las restricciones de energía y el temor a quedarse sin energía en Occidente es evidente. En cuanto a las dictaduras en Centroamérica y Sudamérica, ¿qué persigue Estados Unidos promocionando estas dictaduras? Para empezar, aplicar sus doctrinas de política exterior de contener la expansión del comunismo, que en América Latina está expandiéndose. Ahí está la teología de la liberación, una lectura del cristianismo que está próxima a las teorías socialistas, que se hace muy popular en muchos países de América Latina y América Central. Y también Estados Unidos quiere mantener los acuerdos comerciales que tiene con estos países. Les da igual, entre comillas, en lo económico si el régimen que hay en Honduras, en El Salvador o en Argentina es democrático o no democrático. Mientras le sigan vendiendo la fruta barata, o mientras las empresas americanas puedan operar con ventaja, como los regímenes que existen ahí, menos en Cuba, están permitiendo. Por eso Estados Unidos en esta época va a apoyar golpes de Estado para derrotar a gobiernos de izquierda, democráticos o no. Ejemplos de esto, por ejemplo, en Chile en 1973 se patrocina un golpe de Estado para derrocar a Salvador Allende, un presidente socialista que había sido democráticamente elegido, que estaba haciendo reformas en materia de derechos de la clase obrera en su país, y que es visto como un peligro. No vaya a ser que triunfe en estas reformas, el resto de países también elijan presidentes socialistas y se escape del control de la Guerra Fría y económico americano. Así que se impulsa el golpe de Estado de un dictador de derechas filofascista, Augusto Pinochet, que asesina a Salvador Allende e inaugura un régimen brutal de represión del 73 al 91. Tres cuartos de lo mismo lo que ocurre en Nicaragua. Había una dictadura
de la familia Somoza, del dictador Somoza y de toda su familia en este país, que era una dictadura pro-estadounidense, ¿vale? La dictadura de Somoza es derrocada por una revolución comunista, la revolución sandinista, y Estados Unidos lo que hace, sin tanto éxito como en Chile, es financiar y entrenar a unos soldados de la contrarrevolución, los contra, la contra nicaragüense, pues para que fueran contra la revolución sandinista, que sí que gobierna durante toda la década de los 80, del 79 al 90. Aquí tenéis un gráfico para que veáis que estos dos ejemplos de Chile y de Nicaragua no fueron los únicos y que hubo muchas intervenciones directas o indirectas de Estados Unidos para patrocinar estas dictaduras de derecha que conservaron su dominio en el continente americano. Luego tenemos la Guerra de Vietnam, ¿vale? Es la famosa Guerra de Vietnam. El origen. Vietnam era parte de la antigua colonia francesa de Indochina y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial ocurre algo parecido a Corea. El norte va a quedar con un estado comunista gobernado por el líder comunista Ho Chi Minh y el sur va a tener una dictadura pro Estados Unidos al mismo estilo que Corea. En vez de estar divididos por el paralelo 38, igual que Corea del Norte y Corea del Sur, están divididos por el paralelo 17. Bien, conforme avanza la Guerra Fría, se hace evidente la amenaza de que el Viet Cong, que es la guerrilla comunista de Vietnam del Norte, avance para invadir el sur y proclamar una república socialista que unifique las dos partes en las que ha quedado dividida Vietnam. Estados Unidos poco a poco se va involucrando. Primero manda asesores militares a Vietnam del Sur y desde el año 56 manda tropas, cada vez más. Eisenhower empieza a mandar tropas, Kennedy las mantiene, Lyndon B. Johnson intenta acabar rápidamente con la guerra de Vietnam mandando muchas tropas y supone un desastre tremendo para Estados Unidos que no deja de recibir muertes y no deja de conseguir resultados que acaben con la guerra. La derrota de Estados Unidos se da definitivamente porque, aunque tiene tecnología superior y un mayor número de tropas, el Vietcong utiliza su reconocimiento del terreno y tácticas de guerrilla. La palabra guerrilla la tenéis definida al final de las diapositivas. Finalmente, en el 73, Nixon acaba retirando a las tropas de Estados Unidos de Vietnam. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las causas de la retirada? Primero, el número de muertes de soldados de Estados Unidos no deja de crecer. Y en Estados Unidos y en realidad en todo el planeta hay un movimiento contrario creciente a la guerra de Vietnam. Todos los días en las noticias están apareciendo no solamente las imágenes de las muertes de soldados de Estados Unidos, sino de las masacres que está ya provocando Estados Unidos para intentar parar la guerra cuanto antes, ¿no? Son sistemáticos los bombardeos con napalm, que es un explosivo inflamable, que cuando lo tiran sobre la jungla de vietnamita, en cuyos terrenos se estaba ocultando el Vietcong, no solamente provoca una explosión, sino que quema la selva, pero también estos bombardeos se producen sobre población civil. La imagen de esta niña desnuda, cuya ropa y cuerpo están quemados por el napalm y que está huyendo de soldados y de las explosiones que están pasando, pues sobrecoge y encoge el corazón a prácticamente todo el planeta, en donde empiezan a haber manifestaciones para acabar con la guerra de Vietnam cuanto antes. La novedad es que esto ocurre también en el seno de Estados Unidos, donde hay muchísima población que se opone a que su país siga luchando ahí, ¿no? En un país en donde el patriotismo es un valor y donde hasta ahora todos los conflictos bélicos han tenido el apoyo de la inmensa mayoría de la población, esto empieza a cambiar con la guerra de Vietnam. El famoso movimiento hippie, el movimiento contracultural, que busca pues unos valores culturales, sociales, económicos distintos a los de las generaciones anteriores, es un movimiento pacifista que aboga por acabar con la guerra. También recibe el movimiento antiguerra el apoyo del movimiento por los derechos civiles, el movimiento de Martin Luther King, de Malcolm X y de todos los líderes que están buscando acabar con la discriminación racial en Estados Unidos. Un lema del Partido de los Panteras Negras, de una organización fuerte en este movimiento, es: ningún vietnamita me ha llamado nunca negrata o negro de mierda, ¿no? Y ellos piensan que no tienen por qué combatir con la gente de Vietnam. Finalmente, Nixon decide retirar las tropas. Como consecuencia, en el año 75, Vietnam del Norte invade el sur, se unifica en una única república socialista que todavía continúa hoy en día, Vietnam, y supone un gran fracaso para Estados Unidos, que genera descontento interno dentro de Estados Unidos y un sentimiento antiamericano brutal en otros países. Bueno, pues hasta aquí el PowerPoint de hoy. Aquí tenéis 3 palabras nuevas que hemos aprendido para ampliar vocabulario: nacionalizar, embargo, guerrilla, alguna definición que podemos aprender. Y aquí tenéis vuestras preguntas de control para contestar en este vídeo. ¿Por qué usamos comillas cuando hablamos del discurso secreto de Khrushchev? ¿Quién apoyaba a Reino Unido y Francia en sus planes para invadir Egipto? ¿Cómo se llamaba el explosivo inflamable usado por Estados Unidos para bombardear la jungla de Vietnam y a su población?
y cuál era el nombre del dictador de Nicaragua depuesto por la guerrilla sandinista. Hasta aquí la segunda parte de la unidad. Continuamos.